La bendición es mucho más que un movimiento en el espíritu. Es más de lo que hemos aprendido en nuestra teología pentecostal, cuando recibimos un toque del espíritu y muchas veces nos hemos acondicionado de tal manera que si no sentimos algo, Dios no está. Si los pelos no se me pararon en el servicio, o si yo no sentí un cosquilleo, o si no sentí que me iba a caer, el culto no estaba bueno. El ministerio de adoración no llegó a donde tenía que llegar. Por lo tanto, yo no sentí que tenía que adorar. Y pareciese que en vez de ser guiados por la bendición, somos guiados por el sentimiento. Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento que quiero reír. Hoy no siento que quiero levantar las manos. Hoy no lo siento. A veces creemos que para levantar nuestras manos tenemos que entrar en un éxtasis. Tenemos que sentir algo que venga desde el más allá y que nos haga sentir algo y que vibremos y que temblemos, y a eso le decimos bendición. Eso no es bendición. La bendición es mucho más que lo que tú y yo podamos sentir. Y en el día de hoy, yo creo que el pastor ha hablado tan explícitamente y tan bien hecho, pero tan excelente bien hecho. De nada, mi amor. Que yo hoy quiero hablarles un poquito más de la bendición, pero desde otro ángulo. Porque la bendición pone sobre nosotros una demanda de conocer y saber. Y muchas veces decimos, somos bendecidos, amén. Pero en nuestro diario vivir hay una demanda que no estamos viviendo del conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que si muchos de nosotros grabásemos en un video nuestro diario vivir, las cosas que decimos, cómo nos comportamos, las actitudes que damos. Ay, pastor, eso no es parte de la bendición. Sí, eso es parte de la bendición. Las actitudes, los impulsos de inmadurez, la manera en la que nos comunicamos los unos a los otros, la manera y el trato en el que comparto con mi familia física, mi familia biológica, la manera en la que comparto con la familia de Cristo, la manera en la que comparto con aquel que es un poquito difícil o no me gustan muchas cosas. Todo esto, cuando nosotros lo ponemos a grabar durante el día y en la noche nos sentaríamos a ver esa película de lo que hicimos durante todo ese día, nos daremos cuenta que muchas de las acciones y actitudes y comportamientos que hicimos en ese día están totalmente desligados de lo que es realmente la bendición, de lo que es realmente el principio de la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hablar de que mi necesidad no se puede jamás anteponer al principio de la palabra de Dios. Una necesidad es algo que yo siento que necesito. Por ejemplo, nosotras las mujeres siempre vivimos diciendo, por más zapatos que tengamos, que necesitamos un zapato, o que necesitamos un vestido, o que necesitamos algo nuevo porque no tenemos nada nuevo que ponernos y necesitamos algo. Y para nosotros eso se convierte en una necesidad, cuando realmente una necesidad es algo de acuerdo a la palabra de Dios, con lo cual yo no puedo vivir. Por eso Jesús dijo, yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad, y si tienen comida, si tienen un techo donde vivir y si tienen un vestido que ponerse para abrigar su cuerpo, ya lo tienen todo.
veces nos comportamos tan malcriados cuando no tenemos lo que queremos, que en nuestro comportamiento negamos la eficacia y el conocimiento de la bendición y de quien vive en mí. Y nos conformamos al sentimiento de la necesidad que tenemos en el momento, que es algo temporal, y nos olvidamos de lo que realmente declara el principio de la palabra de Dios. Pero ¿qué es un principio? Vamos a leer lo que es un principio de acuerdo a la definición que da el diccionario. ¿Qué es un principio? Es una verdad fundamental que sirve como fundamento a un sistema de creencias o comportamientos en una cadena de pensamientos. Is a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior, or for a chain of reasoning. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios y la vemos no solamente como el pan diario que nos sostiene, porque Él dice, el hombre no solamente del pan vive, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios está toda aquí en este lugar. Tan importante es el principio para Dios que Él no se lo dejó ni a la imaginación ni al pensamiento nuestro. Yo pienso que si yo hago una obra buena hoy, no, Él lo estableció todo. Aprendimos que cuando Él creó al hombre en el Edén, lo puso allí. Lo primero que le puso fue el lindero, que era un principio a través del cual Él debía vivir. Subyuguen, fructifiquen, multiplíquense, gobiernen, hagan todo esto, de ese árbol no coman. Esos son principios que Dios estableció, que nosotros no podemos obviar. Pastora, ¿hacia dónde usted va? Ya mismo voy llegando allá. Cuando nosotros miramos nuestra vida, muchas veces no está vivida bajo el fundamento de lo que Dios estableció. Y muchas veces nosotros olvidamos que la bendición está ligada a la obediencia. Debe ir a Deuteronomio 28 para que usted entienda lo que el Padre dijo acerca de la bendición. Si tú hicieres esto, te va a pasar esto. Si hicieres esto, te va a pasar aquello. Hay una acción que debo tomar para que la bendición se manifieste. Pastora, Dios me bendijo, dice Efesios, con toda bendición en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué no se manifiesta esa bendición en nuestras vidas? Porque no estamos viviendo en la obediencia y en el fundamento que la palabra de Dios estableció para que esa bendición se estableciera y se manifestara en mi vida. Es como el que tiene un auto, tiene la bendición del auto, pero no lo usa. Dígale al auto a ver si se va a ir caminando solo. Auto, préndete. Bueno, ahora con la tecnología usted le habla a todo y todo le entiende. Cada vez le tomo más terror a la tecnología. Llegas a tu casa, tienes una bocina y le dices, Alexa, prende la luz. Y Alexa le prende la luz. La tecnología cada vez más nos está poniendo a nosotros más brutos. Yo sé que esto no le cae bien a los que le gusta la tecnología y a los que dependen de ella, pero nos pone más brutos, hermanos. Mire, cuando yo me casé con mi esposo, él me preguntaba un número de teléfono y yo se lo decía así. ¿Te acuerdas de fulana? El número de teléfono fulana así, 201, la. Y él decía, yo no sé cómo tú puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros utilizábamos lo que Dios nos dio. El cerebro, la materia gris. Ahora no, ahora usted la tiene allí y usted jamás se aprende el número de teléfono de nadie. El día que se le borre el sistema de su computador o de su teléfono, usted no tiene nada.
porque todo lo tiene en el bendito teléfono. Se le borra la vida, se le borra su memoria, porque ya la memoria nuestra no la ponemos a producir, ahora lo produce la tecnología. Pero ese no es mi tema. Entonces, se me fue el hilo de lo que estaba diciendo por irme a la tecnología. Gracias. El auto. Tenemos el auto y queremos que el auto encienda solo. Auto, manéjate. Auto, llénate de gasolina. No lo va a hacer. Usted tiene que tomar una acción. Y esa acción tiene que ser que usted se meta en su carro, usted tome su llave, usted se siente, usted lo prenda y usted lo ponga en modo de manejar, drive mode, y usted le dé al pedal, lo presione para que el auto corra y usted lo tiene que manejar. La bendición es igual. Tú y yo hemos sido bendecidos, pero si nosotros no sabemos andar, caminar y vivir en la bendición de acuerdo a lo que Dios estableció, a las leyes establecidas, esa bendición jamás se podrá manifestar en nuestras vidas. Mire, le voy a decir varios puntos en los que nosotros hablamos totalmente fuera del contexto de lo que es un principio de la palabra de Dios. Nuestras oraciones están totalmente fuera del alineamiento de lo que dice la palabra. Señor, yo quiero que tú me des fe. Aumenta mi fe, Señor. Necesito que me des fe, Padre. Por favor, hazme crecer en la fe. Y el Señor dice: oye la palabra. Dios no te puede aumentar la fe si tú no oyes la palabra. Pero nosotros queremos violentar el principio para recibir una bendición de incremento de fe cuando no estamos poniendo en acción el principio de la palabra que dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No vamos a crecer en la fe. Mire, cuando Pedro le dijo: Señor, aumentanos la fe, ¿sabe por qué se lo pidieron? Porque era tan difícil para ellos lo que el Señor estaba hablando y estaba enseñando acerca del perdón, que ellos decían: para poder hacer lo que este hombre vino a decir, necesitamos fe. Y Jesús no oró por la fe. La única vez que dice que Jesús oró por la fe fue cuando Pedro iba a ser tentado y dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falte. Él no dijo: yo he orado que tu fe va a aumentar. La fe la pones en aumento tú. La fe la pongo en aumento yo. Señor, necesito crecer en la fe. Déjeme irme aquí a mis notas. Señor, dame fe. Pero nada más escuchamos la palabra el día domingo si llegamos a la iglesia. ¿Sabe por qué yo sé que la fe no es orada? Porque todo lo resolvemos orando. Perdóneme. Déjeme aclarar esto antes de que me tiren un... No es que no hay que orar, pero la oración sin seguir el principio no va a resultar. Señor, yo quiero que tú me des largura de días. Ya te lo dio. Lo que pasa es que no estamos honrando para tener largura de días. Yo quiero, pastor, ore por mí. Yo quiero tener largura de días en la tierra.
tierra, me quiero vivir viejito. ¿Estás honrando a tus padres para tener largura de días? Porque el principio en la palabra declara que Dios no te puede dar largura de días si tú no honras. El principio es honra. Por más que oremos, la honra, la largura de días no va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque no hay honra en tu vida, ni para tus padres, ni para la autoridad que Dios ha establecido sobre tu vida. Pero cuando nosotros honramos a aquellos que Dios ha puesto en autoridad, me guste o no me guste la instrucción que me dan, entonces Dios dice, ese tiene largura de días porque está viviendo el principio que dice honra. Yo tuve que aprender a honrar a mi padre, aunque no me gustara de la manera que él vivió su vida. Un día estaba tan ofendida con mi padre, pero tan ofendida, con tanto coraje con él, que Dios tuvo que ministrarme en una madrugada en mi cocina. Y Dios me decía: yo no te he dicho en la palabra que lo honres si es bueno. Yo no te he dicho en la palabra que lo honres si te dio lo que tú querías que él te diera. Yo no establecí en la palabra que lo honres si te dio o no lo que tú esperabas y lo que tu padre debió haberte dado. No te he dicho en la palabra que lo honres si es un hombre que te protegió y te cuidó. Hay un mandato en la palabra. No es si quiero, es que debo. El mandato es imperante y yo debo de caminar en el principio para que la bendición de largura de días se manifieste en mi vida. Honra. ¿Pero qué es honra? Porque lo hablamos, pero no sabemos lo que es honra. Deme un minuto, porque usted sabe que su pastora no es predicadora. Yo comparto lo que Dios pone en mi corazón. Por eso yo no me puedo, yo sufro cuando me dicen dame los slides, dame el tema, porque yo no sé lo que Dios va a decir cuando yo esté aquí arriba. Honra significa tener en alta estima. Alta, o sea, que esté muy por encima. ¿Sabe que mientras más cercano usted vive a una persona y mientras más lo conoce, menos lo honra? Menos lo honra. Porque humanamente, mientras más conocemos los defectos de la persona, más lo desechamos y lo despreciamos. Cuando la gente llega aquí y dice: wow, pastores, cuando yo los veo a ustedes por internet, qué bendición. Wow, llegan aquí, oh my God, pastora, eso sí, de usted sí me ha ministrado. Y pasan un año cerca y comienzan a ver que la pastora se cansa, porque como la ven todo el tiempo en el CD, el CD repetido, wow, wow, wow. Que hay defectos porque no somos perfectos. Entonces comenzamos a decir: uy, yo no sabía que era así, tan diferente que se ve en el CD. Qué terrible. Entonces comienza a decaer la alta estima, porque no sabemos honrar la posición y la función de esa persona. Yo creo que por eso el Señor decía: honra a tu padre y a tu madre, porque aparte del esposo, que es
la relación donde te conoces con todo lo que eres, está el del padre y el de la madre. Y como el padre y la madre están ahí para corregirte y para formarte, se hace difícil a veces honrar, porque a nosotros los humanos no nos gusta la corrección. Cuando hay un mensaje de fe y de ánimo, la gente dice: yo necesitaba ese mensaje, pastora, fue como que el Señor se lo reveló, todo lo que yo le dije anoche al Señor. Pero cuando Dios trae un mensaje de corrección, nadie se acerca a decir: pastora, ¿sabe qué? Yo estaba débil en esta área de mi vida. Yo estaba permitiendo que el celo se manifestara en mi corazón. Pastora, ¿sabe qué? Yo estaba permitiendo que la vagancia se apoderara de mí, y ya venía a la iglesia cuando yo quería, oraba cuando yo quería, leía la palabra cuando yo quería, obedecía cuando yo quería, hacía las cosas cuando me daba la gana, ya no quería tener compromiso. Nadie te dice eso, porque pocas veces nos gusta ser confrontados y transparentes con lo que la palabra declara. Siempre nos gusta que nos ayuden, que nos levanten, pero la corrección no nos gusta. Y el principio dice, el principio, no el sentimiento, no la necesidad. La necesidad dice: hice algo malo y lo que quiero es que, como tuve una consecuencia de dolor por lo que hice, alguien me abrace. Y el principio dice: porque te amo, lo hiciste mal, hay una consecuencia, pero a pesar del dolor te tengo que corregir. O cuando alguien se da una cortada, usted le dice: ay, pobrecito, te va a doler, no te voy a limpiar, te va a doler, no, te voy a dejar así. No, le coge infección, y aunque le duela, por eso usted lo lleva a un médico, y usted dice: esos médicos no tienen misericordia, porque te echan ese mentiolé, te echan ese yodo, te echan todo aquello que te va a picar en la herida, pero es necesaria para que la herida se sane. Así también es necesario el principio de la palabra de Dios, que yo lo conozca y que yo no permita que el sentimiento del momento se apodere de mi pensamiento, antes de que el principio sea el que controle y gobierne mi vida. Am I making sense? ¿Hago sentido con lo que digo? Yo me resistí a predicar hoy. Ucha, qué coraje me daba cuando mi esposo me decía: vas a predicar el domingo. Y yo: te fuiste 2 semanas. Usted se imagina, después de todos esos mensajes de bendición que este hombre habló, vengo yo aquí con el machete a acabar con la gente. Este hombre tenía medio pueblo de pie. Yeah, y ahora la pastora vino a quietarnos y a decirle: ¿quieres bendición, mamita? Obedece. ¿Quieres que el mensaje de la bendición sea una realidad en tu vida? Obedece lo que dice el principio. Pero no lo conocemos, lo intercambiamos por el sentimiento. Señor, yo quiero crecer, úsame. Y viene una adversidad y una prueba, y enseguida le decimos: Señor, ¿por qué permitiste esto? Es que te olvidaste de mí. Y el Señor dice: me pediste que te hiciera crecer y que te enseñara obediencia. Y la Biblia declara que Jesús aprendió obediencia a través del padecimiento. Por lo tanto, decide lo que quieres hacer. ¿Quieres crecer o te quieres quedar igual? Entras en la prueba y caminas de acuerdo al principio para que puedas crecer. No tema, pastor, que yo no voy a dejar la congregación herida. Y veo la cara del pastor y mi marido está así.
Esta me vino a dañar todo lo que hice en esta semana. El principio, la oración: Señor, prospérame. Necesito que tú aumentes mis finanzas. ¿Cuándo el Señor en la Biblia usted vio que oró para aumentar la finanza de nadie? No hay una oración en la Biblia. ¿Qué dice el principio? Tráeme mis diezmos y tus ofrendas. Y tú vas a ver si no abriré yo la ventana de los cielos. Principio que tengo que poner en práctica. Fidelidad a lo que Dios me ha puesto en la mano, que me lo confió de tal manera, confía tanto en mí que me lo puso en la mano para que yo se lo trajera. Y creemos que si decimos que ganamos menos, estamos engañando a la iglesia. Ay, pastora, eso es del Antiguo Testamento, porque hay algunos que tienen para refutar. Ahora estamos en la gracia. Pues en la gracia era todo. ¿Sabe qué? Ananías y Zafiras no se murieron en el Antiguo Testamento, se murieron en el Nuevo. Nuevito estaba comenzando. ¿Por qué? Porque dijeron: vamos a decir que vendimos esto en este porcentaje y vamos a darle esto al Señor. No había necesidad. Era una ofrenda que iban a dar. Y si por una ofrenda que ellos iban a dar, ellos dijeron: vamos a decir que la vendimos en tanto para dar tanto, ahí mismo quedaron moridos, muertitos, sin respiration, no más pulmation, no más aeration for them, no más vacillation. Tengo que, con mi esposo dice: tú dale, pero tírale un chiste para que se rían. Si eso es con la ofrenda, imagínese con su diezmo. Es que yo gano tanto. Y el Espíritu del Señor va contigo al banco cuando vas a depositar el cheque. Y sabe que aunque tú digas que ganas 150, ganas 200. Ay, déjame salirme de ahí, porque ese no es un tema bueno para nuestra carne, pero tan necesario para crecer, tan necesario para que aprendamos a ser transparentes, tan necesario para verdaderamente vivir el evangelio, no a mi manera, sino como Dios lo estableció. Tan necesario para que dejemos de añadirle o de quitarle a la palabra y nosotros entremos a obedecerla sin que mis sentimientos me digan o me controlen, sino que el principio esté tan incrustado dentro de mí, que la palabra esté tan metida dentro de mí, que en vez de yo parir emociones y sentimientos que me van a alejar de Dios, lo que para sean frutos del Espíritu que me vayan a acercar a Dios, y no solo que me acerquen a Dios, sino que me van a hacer manifestar quién es verdaderamente mi Padre. Señor, sáname. Y yo me imagino que el Señor nos mirará de allá arriba. ¿Ya te sané? ¿Ya te sané? No dice ora y yo te voy a sanar cuando tú ores. Dice: y por sus llagas ya. ¿Qué? ¿Y qué? Esa palabra fuimos está en qué? En pasado. Fuimos. Lo que pasa es que no cuidamos el cuerpo y el templo del Espíritu Santo. Ay, pastor.
Queremos echarle a este cuerpo como si fuera un zafacón todo lo que encontramos en el camino. Porque en el camino Dios, que es sanador, me va a sanar. Y a veces Dios en su misericordia dice: lo voy a tener que sanar para cumplir el propósito. Pero el principio dice: por las llagas mías ya yo fui curada. Fuimos curados. Lo que pasa es que tenemos que vivir el principio. Y el principio dice que para no enfermarme debo cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios, para que la palabra fluya a través de mí, para que yo pueda hacer la obra del Padre sin tener enfermedad o dolencia que me lo impida. Pastora, ¿y qué hago si me duele? Órese y diga: ya fui curada. Ministrate la palabra. Yo todos los días que me levanto tengo que decirle a mi cuerpo: tú fuiste sanado. Me duele, ya fuiste sanado. Y el pie, cuando lo pongo, me dice: me duele. Le tengo que pedir a veces permiso a un pie para poder mover el otro. Pero cuando me duele, tengo que hablarle a mi cuerpo y alinearlo al principio de la palabra que dice: ya yo fui. No es que voy a hacer, es que ya fui. Y ahora me voy a tener que cuidar para que la sanidad que ya Él me dio a través de la cruz se manifieste en mi vida. A veces oramos diciendo: Señor, si es tu voluntad, sana a la hermana. ¿Cómo que si es tu voluntad? Oye, yo me imagino al Señor si fuera dominicano. ¿Ah? ¿Qué diría el Señor? Oh, pero tú te volviste loco, muchacho. Ofrézcome, pero ¿por qué tú no lees la Biblia? ¿Y cómo tú estás haciendo vana mi muerte? Tú sabes los fuetazos que yo tuve que recibir para que tú ahora preguntes si es mi voluntad. Me alejé del Padre, sufrí la separación del Padre, para que hoy ustedes me pregunten por un sentimiento de desesperación: si es tu voluntad, Padre. Allá si fuera de Las Pampas dijera: vos estás loco, che. Principio, hermanos, principio de la palabra. El principio no puede ser sustituido, como decía el pastor la semana pasada, aunque lo dijo de otra manera. Él dijo: el orden no puede ser sustituido por mi necesidad. Mire, volvamos a lo que él dijo, que dicho sea de paso, los que no vinieron el miércoles se perdieron el manjar. Venga el miércoles para que no se lo cuenten. Esa gente, dijo el pastor, según leímos, tenía hambre. Había caminado la seca y la meca, como dicen. Si hubiera habido Niágara, no lo hubieran pasado en bicicleta, lo hubieran pasado a pie, porque no había bicicleta. Llegaron allá, no había McDonald's, no había Dunkin' Donuts, no había nada. Llegaron allá. ¿Usted cree que tenían necesidad de comer? Hambre. ¿Alguno de ustedes le hubiera dado un coraje? Aquellos que cuando tienen hambre se ponen de mal humor. Y si alguien se le pone en el camino, o se lo comen o le mencionan hasta el último apellido. Y Jesús no se desesperó porque ellos tenían hambre, ni porque estaban cansados. Él dijo: ordénenlos. Y el pastor trajo una revelación, un rema de ese espacio, de esa oración de la palabra, de que Dios no va a irse a bendecirte y a suplir tu necesidad antes de que entren en el orden. Y a mí me llamó la atención que Él no los mandó a sentar.
Yo le decía al pastor, no los mandó a sentar. Él dijo, mándenlo a recostarse. ¿Sabe? Cuando yo vi eso, yo dije, wow, Señor, cuando uno anda en el principio de la palabra, porque ellos habían recibido una enseñanza. La Biblia no dice de qué les habló Jesús, pero yo supongo que para ellos poder organizarse como se organizaron, Dios tuvo que hablar de orden. Digo yo aquí en mi teología, ¿verdad? Porque nadie puede hacer nada que no entiende. Hello. Dije que nadie hace nada que no lo entiende, no entiende la instrucción. Los mandó a recostar. Cuando verdaderamente tú vas a comer, ¿qué te dicen? Siéntese a la mesa. Hay bendiciones que jamás vas a poder recibir hasta que no entres en el reposo y dejes de analizar a Dios como lo analizas. Porque si Dios dice te voy a dar algo, enseguida decimos, déjame hacerlo de esta manera, voy a hacerlo así, 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 así. Y la instrucción de Dios no fue siéntenlos, fue recuéstenlos. A veces hay bendiciones que no se manifiestan porque no seguimos la instrucción de Dios, y enseguida nosotros, como buenos administradores carnales, comenzamos a hacer una lista de cosas que entendemos que para que lo de Dios se manifieste, que es eterno, se vaya a manifestar y a cumplir con un pensamiento o una dirección que no tiene nada que ver con lo divino, ni con lo espiritual, ni con lo eterno. To worship you I live. Los mandó a sentar. Bendijo al Padre. No bendijo los alimentos. Señor, bendice mi casa. No, la bendición está en ti. Camina en la bendición. Señor, bendice mi carro. No, Dios no va a bendecir tu carro. Tu carro es una chatarra que a los 5 años lo vas a cambiar. Dios no va a bendecir algo que va a caducar. Dios bendice lo que es eterno. Tú y yo somos eternos, por eso estamos bendecidos. Dame paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué hizo? La dio. Pero nuestra oración sentimental es: necesito paz. Y mientras más pides paz, más te vas a desesperar. Porque el asunto aquí es que ya la tienes la paz, pero no la estás utilizando porque estás intercambiando el principio por el sentimiento. Ya casi voy a terminar. Dios mío, ayúdame. Déjeme tocar un punto más. Señor, necesito cambiar mi carácter y mi temperamento. Y Dios dice: bien, te voy a poner en una iglesia donde te van a ayudar. O con una esposa, sí, mi amor, yo sé. Te va a poner a alguien al lado que te va a ayudar, eso te lo puedo asegurar. Y cuando se manifiesta el primer punchazo, sale el león y no el de la tribu de Judá. El que tenemos adentro, carnal, el hombre viejo, lo sacamos. Le habíamos pedido anoche: Señor, ayúdame. No voy a decir lo que iba a decir porque voy a dañar el mensaje. Aquellos que dicen: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Ayúdame a controlar la lengua. Y el Señor dice, el principio dice que de lo que está lleno tu vientre, de eso saldrá tu boca.
No es del espíritu que me estoy moviendo. Es que como que un mono trepado ahí atrás que no me quiere dejar hablar. Comenzamos a manifestar lo que hay dentro de nosotros y Señor, ayúdame a calmar este temperamento. Y cuando estamos en medio de la situación que Dios permitió para que el temperamento sea sujeto al principio y a la palabra, hacemos que nuestro sentimiento del momento y la emoción y el coraje que sentimos acabe con el hermano. En estos días yo viví una situación. Y yo de verdad, usted me conoce, ¿verdad? Que yo tengo para repartir y para dar. Yo tengo monedas de cambio para devolverle a la gente. Eso está en mí. Y el otro día vi algo y lo leí y yo dije, wow. Y va a ser así. Y el Espíritu de Dios me dijo: el nivel de tu madurez debe ser mayor que el impulso de tu emoción. Y yo dije, ok, Señor, pero Padre, y me puse a mirar a Jesús. Jesús contestó lo que él sabía que tenía que contestar. Y lo contestó no como le dio la gana, lo contestó como estaba escrito. Él no dijo lo que le vino en gana, dijo: escrito está. Bendición, principio. Ayúdame, Señor, con mi carácter. No te va a ayudar. Tú lo tienes que cambiar. Hay cosas que Dios no va a hacer ni por ti ni por mí. Ay, Señor, ayúdame porque me lo como, Padre. ¿Usted ha estado en situaciones que usted quiere comerse a medio mundo y dejar un zoológico vacío? Sí, yo he estado en esas situaciones donde quiero dejar todos los zoológicos hasta del África vacío, pero tengo que escoger si voy a vivir por el sentimiento del momento o voy a sujetar mi vida, mi carácter, mi temperamento al principio de la palabra de Dios que dice: andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Si quieres matar a alguien, mátate a ti mismo. Lo que pasa es que no queremos morirnos. Pastora, ¿dónde usted va? Aterrice. Yo no sé si le estoy haciendo sentido. Quizá este mensaje era para mí. Estoy a punto de creer que el mensaje era para mí. ¿Por qué? Yo tengo mucho que cambiar. Yo viví en estos días una experiencia con el Señor, donde pude identificar algo en mi vida que yo creía que había superado, pero no lo había superado del todo. Y quiero decirle esto para terminar, porque voy a terminar. Porque a veces creemos que estamos en el principio totalmente, pero a veces lo que tenemos en nuestra mente está tan desligado de lo que es el principio. Y yo he testificado en muchas ocasiones acerca de cómo yo vivía siempre llena de miedo. No podía predicar, creía que era bruta, me llamaba bruta, estúpida, burra. Muchos años. Yo no lo puedo hacer.
Y Dios comenzó a tratar conmigo y comenzó a decirme el principio. Yo no he creado nada bruto. Si tú eres bruta, entonces yo soy bruto. Y esa es una ofensa. A veces decimos cosas que no sabemos que están ofendiendo a Dios. Estoy todavía hablando de que nuestro comportamiento y nuestro lenguaje está muy lejos de lo que establece el principio, y si nosotros no vivimos el principio, la bendición no se va a manifestar. Todavía estoy ahí. Y de repente estaba escuchando una predicación y el testimonio de alguien, y esta persona estaba hablando acerca de cómo creció, cómo vivió, y la manera en la que vivió le dictaba a él que él no tenía valor. Y cuando yo escuché la palabra, no sé cuántos han vivido una experiencia así, fue como que la palabra me traspasó de tal manera que yo no pude controlar el llanto. Y yo decía, pero este hombre no está diciendo nada. Todo el que está aquí en esta habitación, más de 800 personas, se va a dar cuenta. Justo en el frente. Y comencé a llorar y el llanto por dentro. Y Dios comenzó a decir, y yo decía, no, Señor, yo me valoro. Yo valoro quien yo soy. Ya yo pasé esa etapa. Ya yo vivo en el principio. Yo sé que soy tu hija. Yo sé que yo lo puedo hacer. Yo sé que puedo predicar. Y comencé yo misma en mi interior a decir a mí misma, como tratando de convencer a Dios de que ya yo había pasado ese proceso y que yo sí me valoraba. Y el Espíritu una y otra vez me decía, no te miras como yo te miro. No te has aprendido a valorar como yo te valoro. No entiendes el valor que yo tengo encerrado en ti. Y comenzó el Señor a ministrarme acerca de Jacob. Cómo Jacob hizo todo lo que tenía que hacer, pero jamás vivió como lo que Dios quería que él fuera. Porque muchas veces podemos hacer, pero no podemos ser. Y Dios me dijo, tú haces, pero no eres. Por eso cuando alguien te da un elogio, no lo puedes recibir. Por eso cuando alguien dice algo bueno de ti, no sabes cómo recibirlo porque no eres, solo haces. Y un esclavo hace, pero no es. Jacob hizo muchas cosas, aún siendo de él la bendición, trató de buscarla de muchas maneras que no eran las que Dios había intencionado para que él la recibiera. Dios se la había dado desde el principio. Le habló a la madre y le dijo que de su vientre habían dos naciones, habían gemelos. Dios se lo dijo, habían gemelos. Sin embargo, y le dijo, y el más pequeño le va a servir al más, el más grande le va a servir al más pequeño. ¿Estaba la bendición sobre él? Sí, pero no fue. Porque comenzó a comportarse de acuerdo a lo que su naturaleza pecaminosa de usurpador, porque lo marcaron con ese nombre. Yo quiero someterte en este día que hay nombres que la gente te ha puesto, aún tus padres, que no tienen nada que ver con lo que tú eres. Porque Jacob quiere decir usurpador, ¿o no? ¿Usted cree que Dios quería llamar mentiroso y usurpador a una nación?
No es por eso que luego Dios le cambia el nombre para que dejara de hacer y pudiera ser. Y esa palabra me traspasaba cada vez más y más. No te valoras, no te valoras, no te valoras como yo te valoro. Haces mucho, puedes servir y no tienes ningún problema con el servicio. No importa lo que tengas que hacer. Tengas que limpiar, tengas que mapear, tengas que hacer lo que tengas que hacer. No importa porque haces, pero tienes que llegar a hacer. Y eso tiene que ver con el principio de lo que somos en Dios. Hay bendiciones que Dios declaró sobre nosotros, pero no se pueden manifestar porque solo estamos haciendo, pero no estamos siendo lo que Dios dijo. Principio a necesidad. Mi emoción y mi sentimiento dicen: no soy buena porque no tengo un susodicho título. Porque no alcancé el conocimiento, el profesionalismo que muchos tienen. Y Dios dice: tú no vales por un título, tú no vales por lo que haces, tú vales por lo que eres, y eres porque yo soy en ti. Hay veces que ni siquiera nos damos a respetar porque no nos respetamos a nosotros mismos. Y la gente te va a respetar tanto como tú te respetes a ti misma. La gente te va a valorar tanto como tú te valores a ti misma. Yo no sé en qué etapa tú estás. Sabes, muchas veces creemos que las cosas que no hemos alcanzado son las que nos hacen. ¿Y sabes por qué Dios no permite que la alcancemos? Precisamente para quitarte ese fundamento. Tú no eres lo que haces, tú eres lo que Él dice. Y porque eres, puedes hacer. Principio. El principio es lo que me para firme. Es el principio, no es el sentimiento. El sentimiento va a cambiar. El sentimiento te va a hacer cosas que después vas a lamentar, de las que te puedes arrepentir. Pero el principio te va a sostener en lo que eres. Suban. ¿Sabes por qué yo sentía esta palabra tan fuerte? El principio nunca se antepone a la necesidad. Cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que tú sientas que hay una necesidad, cuélalo por el principio. Anoche quería cambiar el mensaje. Me acosté bien tarde o bien temprano en la madrugada, buscando cambiar el mensaje. Dice: no tengo un mensaje completo, no tengo algo que tenga una revelación. Y el Señor me decía: ese es tu problema. No es una revelación. Yo soy la revelación. Y lo que yo te revelo a ti, mi revelación en ti, es lo que tiene poder. Lo que tú vives en mí es lo que te da el poder y la autoridad. Y Dios me decía: dile esto a la iglesia. Viene un tiempo nuevo para esta casa. El miércoles estaba aquí en la intercesión y el Señor me hizo hacer cosas a través de la declaración de la intercesión.
porque es un tiempo nuevo. Es un tiempo de cosas nuevas. Y el Señor me hacía declarar: camina como que va saliendo de una estancia. Y comencé a caminar como que iba saliendo de una estancia de cansancio, de peso, de opresión, de escasez. Y comienza a declararlo a los aires, y comienza a declarártelo a ti, comienza a declararlo para la congregación, y comienza a declararlo para tu casa. Y caminaba y caminaba y caminaba, y el Espíritu decía: decláralo, 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 decláralo. Estoy saliendo de una estancia de escasez, estoy saliendo de una estancia de opresión, estoy saliendo de una estancia de cansancio, estoy saliendo de una temporada de dolor, estoy saliendo. Y comencé a caminar, porque Dios decía: también esta casa sale de una temporada de cansancio, sale de una temporada de dolor, sale de una temporada de escasez, sale de una temporada de opresión, sale de una temporada de debilidad. Sales de esa temporada, pero para poder mantenerte de pie en la temporada que viene, tienes que vivir el principio, no la emoción. Tienes que vivir el principio de lo que declara la palabra, para que la palabra te forme, para que la palabra se manifieste a través de lo que tú haces. Y entonces, cuando esa palabra sea vivida, la bendición comience a fluir a través de ti, no solo para ti, sino a través de ti para todos los que están a tu alrededor. Porque la bendición no era solo para Adán y Eva. La bendición era que a través de ellos se multiplicaría todo. Es el principio. Si en vez de quejarnos cuando Dios permite las pruebas y las circunstancias, y dejar de llorar y dejar de dudar y dejar de decir cosas que ofenden a Dios, dijéramos como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. El apóstol Pedro dice: añádele a la fe virtud,